Tuve la oportunidad de visitar Guatemala recientemente y llegar a Santiago Atitlán. En un rinconcito escondido dentro de un callejón encontramos el taller de 13 Bats, un espacio lleno de textiles que guardan historia, color y memoria. Gracias a Atún descubrimos los significados detrás de cada tejido y bordado, la tradición del pueblo maya Sutujil, una herencia viva tejida con identidad y tiempo. Los hombres jóvenes se dedican especialmente al bordado y al diseño del bordado. Las madres de familia se dedican en la textura de los tejidos. Por ejemplo, si pueden tocar esta textura, tiene una textura diferente. Y si pueden tocar esta textura, es una textura más gruesa. Sí. Y este diseño es especialmente es el diseño tradicional de Santiago Atitlán, porque se identifica por estos patrones que tienen diferentes figuras. Si vemos acá, aquí empezamos con el árbol de la vida, la interpretación de las figuras que tenemos en nuestras vestimentas. Aquí es el pato poc. Hay un pato que le llamamos pato poc y existió en el lago de Atitlán. ¿Por qué existió? Porque ahora ya está extinto por diferentes factores, el cambio climático, la caza, que en los 80 desapareció este pato. Pero en la memoria de este pato lo tenemos acá. Esto es el quetzal, es el ave nacional de Guatemala. Y aquí en Santiago Atitlán, en la reserva, en las faldas del volcán de Atitlán, se puede ver el quetzal. Es como un refugio que ellos buscan en las montañas y están ahí. Acá es el venado. ¿Por qué el venado? El venado es uno de los símbolos importantes en el calendario maya, que conforma los 20 nahuales. Entre estos 20 nahuales hay uno que se llama Kia. En español se interpretaría venado. Entonces, y la interpretación de este nahual es el guía de nuestro camino, para alcanzar nuestros objetivos, para guiarnos. Aquí está la mujer con las manos libres, y esto indica con la libertad, todos tenemos que tener la libertad para caminar. Y aquí está el pelícano. El pelícano es un ave acuático en el lago también que come peces. Y otra vez el árbol. Y acá hay otra mujer con una tinaja en la cabeza. Entonces, esta técnica específicamente, eso es lo que identifica el pueblo de Santiago Atitlán a base de estos patrones. Y estos patrones, esto es un complemento de la vestimenta de la mujer, pero también estos patrones utilizamos en la vestimenta de la mujer misma, pero en la falda. ¿A qué vamos con esto? Ahorita voy a traer. Los patrones. Esto es el tejido, la falda de una mujer acá en Santiago Atitlán. Básicamente un tejido en Santiago Atitlán es de 6 metros de largo para una falda de una mujer. Esto es de 3 metros, falta la mitad. Sí, pueden sentarse. Sí. Hay otra silla. Aquí hay otra silla. Oh. Okay. Como ven acá, este tejido está conformado por diferentes patrones y figuras geométricas. Vamos a ver este patrón de color azul. Siempre empezamos con el árbol de la vida. Aquí está el árbol y un ser humano a la mitad de la naturaleza. Aquí están los venados, que son los nahuales, las estrellas, que es un símbolo muy significativo en nuestra cosmovisión. Aquí están las personas, la comunidad, ¿sí? Aquí está otro árbol, las mariposas, las estrellas. Aquí están las estrellas, los pájaros y la planta de la milpa. Si vemos acá, es la interpretación de la comunidad, el liderazgo de los pueblos que sí se organizan cuando se defienden su territorio y la vida. Entonces aquí están el liderazgo de la comunidad y las semillas, que es importante en la agricultura de Guatemala. Pero, ¿cómo hacemos estos patrones? Eso es lo más interesante, porque todo el proceso está elaborado a mano. En este sistema de tejido, aprendemos la matemática nosotros.
Y aquí decimos que los tejidos, bueno, estamos en Santiago, los tejidos es nuestra escuela. Incluso se transforma en un espacio de aprendizaje como una universidad. ¿Por qué? Porque la cosmovisión maya es muy bonita, muy profunda y muy espiritual si queremos estudiarlo. Pero sin embargo define el aprendizaje en la ciencia, la matemática, el diseño gráfico, la astronomía, porque sí interviene estos símbolos en nuestros tejidos y por eso cada tejido es auténtico en su diseño. ¿Por qué? Porque cada persona diseña desde su propia creatividad, desde su propia imaginación. Y en Santiago Atitlán así son todos los tejedores. Pero las figuras, ¿cómo se hacen? Todas las figuras que acabamos de ver están aquí. Las figuras, las mariposas, el árbol, los pájaros, están hechos acá. Entonces, esta técnica en Guatemala le llamamos jaspe. Pero en otras culturas de otros países hay una técnica similar, que es el tie-dye o el ikat. Son similares la técnica, pero diferentes formas de trabajo. Entonces, como esto, un jaspe se trabaja por volumen. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Y este jaspe, en el momento que se elabora de línea horizontal, así. Entonces, pero usamos 3 formas. Y estas únicas 3 formas es la que transforman estas figuras acá. El espacio, aquí está el espacio, los puntos y la línea. Entonces, estas 3 formas, en el momento de que nosotros tejemos, logramos transformar estas figuras. Así, es la misma técnica. Por ejemplo, este es un colibrí. Es la misma técnica del jaspe. Aquí está. Sí, la figura del colibrí y los patos. Los cangrejos, la flor, el árbol y la numeración 0, que es un invento de la cultura maya. Entonces, estas figuras, lo mismo, están hechos acá. Sí. ¿Cómo pasas de esto a esto? Ok, ahorita vamos a ir con eso. Por ejemplo, aquí estamos, intento ordenar acá. Ajá. Aquí hay diferentes patrones, incluso aquí podemos ver la figura de la mujer, la mitad, aquí está. La tinaja, su brazo, huipil y corte. Entonces esto, cada volumen, cada hilo está contado. Usamos la multiplicación, la división en este jaspe para poder definir las figuras. Después de terminar esto, los diseños se quedan en el agua. Luego los espacios que ven aquí se convierten en negro u otro color, depende de lo que quiere la persona. Y los nudos es el color del hilo. ¿Y cómo se hace esto? Sale así al final. Entonces, después de amarrar todos estos nudos, se quita después. Entonces, cada persona acá, cada persona se especializa en diferentes áreas. Por ejemplo, hay personas que se especializan solo para deshilar el jaspe. Hay quienes que solo elaboran esto. Y hay quienes solo tejen. Pero esto, la pregunta era cómo pasamos ahí. Ok. Esto, cuando se deshila todo esto, los hilos se separan. Se separan. Y después, nosotros como tejedores solo vemos este hilo para poder ordenar todas estas figuras. Entonces, al final de un jaspe, solo vemos un hilo para poder ordenar todas las figuras ahí. ¿Cómo lo ordenamos? Entonces, vamos arriba al taller
para ver cómo se teje y cómo llegamos a elaborar estos tejidos. Es de origen maya. ¿Por qué decimos? Porque sí hay evidencia en los códices que los españoles llevaron desde las tierras americanas. Hay uno que está en el Museo de las Américas en Madrid y hay otro que está en el Museo de Dresde en Alemania. Estos pergaminos, grandes papeles, hay una iconografía donde la mujer, una abuela, que se llama abuela Ischel, lo conocen así, teje de esta manera. Entonces, de esta forma, este telar ha sobrevivido más de 400 años durante la historia y actualmente muchos pueblos en Guatemala todavía lo usamos. En este caso, en Santiago Atitlán, las madres de familia y las abuelas lo respetan mucho. Lo ven como un espíritu, como una vida nueva, como un ser humano. Y por esa razón, aquí en este pueblo, es muy raro o muy extraño ver a un hombre tejer en este telar. Por el simple hecho, el respeto de la misma vida representa para las abuelas. ¿Por qué? Porque hay un pensamiento que hemos rescatado de nuestro grupo y así nos compartieron. Las mujeres, todas las mujeres, son como la madre tierra. Solo ellas pueden producir una vida y pueden tejer un sistema desde, bueno, si vamos con los seres humanos, desde la concepción de la vida, y si vamos con la madre tierra, desde sembrar una semilla, ahí empieza a tejer todo el sistema. Mientras nosotros, claro que existimos como hombres, pero somos el complemento nada más de la vida en este universo. Pero las mujeres, ellas son las educadoras desde la primera semilla que empiezan a ordenar este sistema. Entonces, y estas bufandas aquí están elaboradas. Todo es hecho a mano, sin ninguna máquina industrial, porque uno de nuestros objetivos acá es valorar desde el primer hilo que ponen en nuestra comunidad hasta tener un tejido así. El proceso creativo que lleva cada tejido, ¿sí? Entonces, y este telar se elabora esto, la textura y los cambios. También conocimos los telares, el corazón del taller, donde Atún nos habló del tejido y bordado y del sentido de comunidad. No es de origen americano, vino con la conquista española, pero muchos pueblos, se quedaron con ello, pero con el hecho de empezar a elaborar sus propios trajes, codificando y simbolizando la vivencia de la comunidad. Es un trabajo muy práctico, donde se coordinan los pies, se coordina la mano, la vista y la mente. Voy a hacer un poco rápido. Derecha, izquierda, izquierda, derecha. Y cada hilo que pasa siempre vamos contando en la mente. Aquí cambio de material y aquí están los patrones. Eso es lo que decía. Vemos los patrones así al final del proceso del jaspe, que solo los espacios y puntos. Entonces, en el momento, esto es más visible, en el momento, aquí están diferentes patrones, en el momento de que nosotros empezamos a ordenar acá, solo miramos el espacio, el punto y la línea nada más. Y a partir de esto desarrollamos la habilidad para identificar patrones y saber cómo ordenar las figuras. Y aquí empiezo a ordenar. Este trabajo específicamente en Santiago Atitlán solo lo hacen los hombres.
Uno por el movimiento físico que se necesita por las piernas y lo otro acá, y eso es lo bonito de la cosmovisión maya, ¿verdad? Que respeta la dualidad entre los seres humanos. Y esa práctica todavía permanece acá. ¿A qué voy con esto? Porque aquí hay una dinámica tradicional. Nosotros los hombres elaboramos la falda de la mujer, que le llamamos corte acá en Guatemala, pero las mujeres elaboran el traje del hombre. Es un intercambio de trabajo, pero no es este traje, esto es playera y jeans, pero el traje del hombre en Santiago Atitlán es bordado a mano. Un pantalón corto, una camisa roja. Entonces es un intercambio de trabajo y todavía se respeta esa forma de vida acá en el pueblo. Atitlán es un pueblo pequeño, muy especial, místico y guarda la memoria colectiva. ¿Por qué? Porque en este pueblo pasó una guerra civil y esta guerra civil duró 10 años en este único pueblo que pasó esta guerra. Otros pueblos alrededor del lago no pasó esta guerra civil. Bueno, el sistema del país de Guatemala es muy lamentable, ¿verdad? Que durante 36 años formó la dictadura acá, la dictadura militar de la guerra civil, que quiso eliminar la cultura de Santiago Atitlán por completo y desaparecerlo. Fueron 4 pueblos que fueron marcados por la guerra civil a nivel nacional. Uno de ellos es Santiago Atitlán, el Triángulo Ixil, que es Quiché, las Cruces, las 2 R's, que es en Petén, donde están los ticales en el norte, y Rabinal, que es Baja Verapaz, en el norte del país también. Estas 4 comunidades en esta época de los 70, 80 y 60 tenía el territorio muy extenso y tenía la población, tenía la mayor población indígena. Pero cuando este sistema empezó a intervenir en las comunidades de la guerra civil, su fin es desaparecer la cultura maya de estas 4 etnias, que es Quiché, del Triángulo Ixil, los tutujiles acá en el lago y los chortí en Petén. Entonces, pero la guerra duró 36 años a nivel nacional, pero los últimos 10 años pasaron acá. Y lo que vinieron a hacer acá es quemar a nuestros libros. Pero no son libros físicos, son libros humanos, que son nuestros abuelas y abuelos. ¿A qué fin hicieron esto? Para no pasar todos los conocimientos a la nueva generación que venía para poder recibir al nuevo milenio. ¿Y qué pasó al final? Al final de esta guerra civil, el resultado es un acto genocida. Aquí pasó muchas masacres que no se registraron. Incluso mataron a un sacerdote que es de Oklahoma, no es de Guatemala, no es maya, pero vino este hombre con su misión de predicar en la Iglesia Católica, vino acá en 1979. Pero después de su proceso, un año entre las diócesis de la Iglesia Católica, agarró la misión de venir acá en Santiago Atitlán. En los 80 llegó esta persona, pero esta persona, aparte de la misión como sacerdote en esta iglesia, esta persona tenía un lado más humano. Yo lo considero así y lo tomo así. ¿Por qué? Porque apoyaba a la comunidad. Fundó el primer hospital comunitario, que fue muy incluyente en la forma de involucrar la medicina maya en este sistema hospitalario que es del occidente. Empezó a formar académicamente, porque antes de los 80 no había escuelas públicas acá que fueron amparados por el Estado, no, sino que él empezó esta formación con la gente para poder estar en una escuela y apoyó a organizaciones del pueblo. Pero esta forma de prácticas de buena fe solo duró un año. El 28 de julio de 1981, 4 hombres, que es claro, formaban parte del ejército, fueron a matar a este sacerdote en su parroquia. ¿Cómo se llama? El sacerdote se llama
Francis Steiner Rother. Ahí está la iglesia. Ajá. Sí. Y aquí lo conocemos como Padre Aplas. Entonces, de esa forma empezó la guerra aquí en Santiago Atitlán, matando a un sacerdote. Y luego la historia arrasó con todo, la gente, la mayor parte que son los abuelas y abuelas, pero el final de la guerra hubo un precedente, que solo Santiago Atitlán logró este hecho, después de muchas masacres acá. La última masacre que fue el 2 de diciembre de 1990, donde asesinaron a 13 personas, incluyendo 2 niños. ¿Por qué fue esta última masacre? Porque el pueblo, después de 10 años de guerra, hizo la manifestación pacífica para tener un diálogo con el ejército, pero en el momento de llegar los recibieron a balazos. Ahí en el mismo lugar se quedaron las 13 personas tiradas y muchos heridos que ahora son sobrevivientes de la guerra. Y eso es la parte bonita del pueblo de Atitlán, que es muy organizativa, cuando defiende la dignidad de su propia comunidad. Después de ver sus mártires, los 13 mártires tirados ahí, los abuelos en ese momento no descansaron. En esa madrugada empezaron a organizarse más, empezaron a unificarse más como sociedad civil y durante los 7 días después lograron establecer un diálogo con el presidente de Guatemala en ese entonces y firmaron un decreto con el país de Guatemala donde indica que el Ejército Nacional no puede venir aquí en Santiago Atitlán de por vida, prohibido su entrada acá. Y este decreto todavía está activo y está vigente. ¿Por qué? Porque han pasado 2 desastres naturales aquí en el pueblo. Ellos no entran. Ellos no entraron porque es su obligación ayudar, dar este apoyo también como humano y con víveres. Cuando las personas empezaron a oír los helicópteros, empezaron a escuchar que vienen caravanas de camiones de militares en este lado, los abuelos empezaron a manifestar, llamaron al presidente y decir, por favor, no gracias, y si traen víveres pueden dejar en el municipio anterior, pero ellos no tienen derecho a ingresar acá. Y así pasó, y actualmente así ha pasado. Y es el único pueblo donde lograron firmar este decreto con el país de Guatemala. Entonces, una parte de la pequeña historia de Santiago Atitlán que ha sobrevivido en diferentes épocas, pero sin embargo todavía trabajamos para seguir guardando nuestra cultura, para dar a conocer la identidad de nuestro pueblo, que es la identidad maya tzutujil, y la mayor parte del pueblo de Atitlán habla su idioma actualmente. Entonces, y eso es nuestro objetivo, enseñar a las demás personas para que puedan seguir adelante con todo el conocimiento de nuestra cultura maya. Porque es un riesgo, bueno, más a nosotros como jóvenes, me involucro yo, porque yo no uso mi vestimenta también. Es un riesgo, una gran responsabilidad para nosotros como jóvenes seguir tejiendo. ¿Por qué digo? Porque en Guatemala, lastimosamente, hay una desvalorización cultural institucionalizada desde el Estado. Y esto afecta mucho a las comunidades. Aunque las comunidades tienen esa voluntad de tener un desarrollo, de tener acceso a educación, alimentación, salud, pero cuando un sistema está estructurado desde arriba para abajo, los que están abajo se quedan excluidos definitivamente. Y eso pasa en nuestras comunidades. Hay comunidades que no hay acceso a la salud. Sí, hay un edificio, pero adentro no hay medicamentos. Y hay escuelas en comunidades, pero no hay maestros. Entonces, lastimosamente, nuestro sistema está debilitado aún por estos intereses personales, políticos, cuando llegan estas personas al poder a gobernar. Pero nosotros decimos como comunidad, cuando uno se organiza y forma una base social, comunitaria, puede enfrentar a estos sistemas. Pero cuando no, pues
nos pueden seguir dominando y puede traer riesgo a nuestras propias vidas en el momento de manifestar. Entonces, eso es lo que comparto con ustedes. Sí. Y espero que conozcan a Guatemala mejor y disfruten su estadía también. Sí, Y gracias. parte de nuestro tejido, que es estos son los telares y los talleres, y los productos están a la venta abajo. Y si tienen alguna pregunta, pueden hacer, comentar. Muchas gracias. Sí. Muy bonito Gracias. todo. Sí, sí, sí.